Bueno, oye, soy Bernat Martínez, director general Acércate al micro, De Bernat. Tecuro Credit. Somos un fondo de deuda de financiación alternativa. Al final lo que hacemos es financiar empresas siempre con colateral hipotecario, con lo cual nuestro 99% o 90% de cliente o de público objetivo es real estate. Tenemos dos cosas diferenciales respecto al resto de fondos de deuda. Primero, este año cumplimos 19 años, el año pasado fuimos mayores de edad, y en la financiación alternativa tener 19 años en España no es muy normal. Y la otra pata diferencial es que tenemos oficinas comerciales con equipo comercial en cinco regiones diferentes de España: en Cataluña, en Madrid, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que si queremos hacer un traje a medida de la financiación de nuestros clientes, primero tenemos que estar cerca de ellos y predicamos con el ejemplo, y segundo tenemos que conocer su mercado. Tipología de préstamos que hacemos, dos: préstamo puente y préstamo por motor, con lo cual ya veis que estamos muy cercanos a lo que sería al sector de real estate. Respecto a los nudos o los problemas del sector del real estate, mira, yo pienso que tenemos un problema que hasta ahora pensábamos que era un problema coyuntural, y es posible que se convierta en estructural. Y lo digo porque los factores o los nudos gordianos que afectan a este problema son diferentes y son bastante graves. Si vemos los últimos 3 años, en España se han construido el 50% o menos del 50% respecto a lo que sería la creación de hogares, con lo cual tenemos un déficit en estos momentos de 600.000 viviendas. Y además, si miramos los permisos o las licencias que se han dado y de viviendas que se van a construir en los próximos años, no son las suficientes como para cubrir el déficit de la creación de hogares prevista en los próximos años. Con lo cual es posible que dentro de 4 o 5 años tengamos un déficit de más de 1 millón de viviendas. Problemas, muchos. Principal, falta de suelo. La vivienda tiene una demanda asimétrica. Hay localidades donde hay mucho suelo, pero donde la gente no quiere vivir porque no hay trabajo, y esto es un problema grave. Las grandes ciudades son las que tienen más presión, y la falta de suelo es muy importante. Y además esta falta de suelo en España, hacer suelo urbano son muchos años de procesos farragosos, con lo cual sí que es cierto que tenemos aquí un problema de falta de suelo. Tenemos un problema también de falta de mano de obra, especializada en la construcción tradicional, y la construcción industrializada tiene un problema de financiación. Sí, que Con lo cual estaremos abordando. tenemos varios problemas, y el del mundo financiero, la financiación tradicional tiene demasiada normativa y demasiado consumo de riesgo y de capital en lo que sería la normativa de Basilea III, que le hace ser bastante reticente a la hora de financiar según qué tipo de promociones. Bueno, al final, como decía el profesor, y se nota mucho que es profesor, y tú también lo has dicho en la introducción, todo el tema de las nuevas nomenclaturas de vivienda, sobre todo en la parte de co-living, yo creo que no van a ser una moda pasajera, porque es una demanda de la sociedad, sobre todo si pienso en mis hijos. Y pienso el coste de vivir en una ciudad como Barcelona o en una ciudad como Madrid, y los jóvenes, posiblemente el co-living sea lo que se puedan permitir. Pero es que además los jóvenes también buscan otras cosas que nosotros no buscamos. Correcto. Primero es flexibilidad, temporalidad. Lo que nosotros siempre hemos querido tener una casa para toda la vida, nuestros hijos quieren temporalidad, flexibilidad y también comunidad. Correcto. Con lo cual, son modelos que van a ser más escalables, son modelos en los cuales va a acabar habiendo un track record de éxito, estoy convencido, y son modelos que ahora mismo la financiación alternativa es la financiación que más, o la única que está financiando estos nuevos modelos. ¿Es la única que está disponible? No es la única en co-living ya, o en build to rent. Ya la banca está entrando porque lleva más tiempo y se ve claramente los retornos, pero tenemos otros sectores como el senior living, que ahora mismo no va a entrar la financiación tradicional, porque Pero que no son viejos estos señores de la banca, como van a no entender que los retornos tienen yo nunca que hablo de estar? jóvenes o de viejos, siempre hablo de gente con más o con menos experiencia. Pero lo que sí que te digo es que, hablando con los máximos responsables, hasta que no haya track record de este sector, no van a entrar a financiar. ¿Por qué? Porque la banca tiene un coste regulatorio que no tenemos en la financiación alternativa. Y no digo que la financiación alternativa financiemos las cosas sin mirar el riesgo. Eso es absolutamente falso.
porque nosotros tenemos el riesgo de nuestro inversor. Y no hay nada más importante para nosotros que nuestro inversor tenga un retorno de su capital. Además de aportar valor al cliente al que financiamos, que nuestro inversor tenga un retorno de su capital. Pero la banca tiene un coste regulatorio muy importante y no va a tener política marco de riesgos si no hay track record. Y cualquiera que conozca la banca sabe que sin política marco no va a haber financiación. Con lo cual nosotros sí que estamos financiando. Mira, te voy a dar un caso que hicimos el año pasado. Financiamos un coliving en el centro de Barcelona. Bueno, en la zona de Sants, en Barcelona. Los clientes ya habían tenido varios y tenían un plan de negocio que lo tenían milimétrico. Era perfecto. Si alguien cree que en el centro de Barcelona un coliving, la construcción de un coliving de 27 apartamentos no se va a alquilar, yo creo que se está equivocando. Nosotros vimos muy claramente que el plan de negocio era un plan de negocio que se iba a cumplir clarísimamente. La banca no quiso financiar porque no tenía todavía los contratos de alquiler. Lo que hicimos nosotros fue hacer un préstamo promotor financiando esa construcción. Cuando el coliving está acabado y estabilizado en rentas, la banca va a entrar y nos va a sacar. Esta es la primera fase que hacemos en la financiación alternativa. En Senior Living yo creo que tenemos todavía más peso y tenemos que empezar a crear track record. Y aquí sí que es cierto que se tiene que afinar mucho esos planes de negocio entre el inversor que va a invertir en ese Senior Living, entre el explotador, entre el arquitecto, porque un Senior Living es para gente de más de 65, pero que va a querer independencia, va a querer servicios y va a querer también comunidad. O sea, tenemos que crear un track record para que después la banca pueda entrar a financiar. Y yo estoy convencido que la financiación alternativa va a tener un peso cada vez mayor en el sector del real estate, más que nada por los pesos de consumo de riesgo y de capital de la financiación tradicional. Pero la financiación tradicional es muy, muy necesaria para financiar el sector. Con lo cual tenemos aquí una complementariedad muy, muy importante. Pues te voy a hacer un poco de caso, pero poco, porque voy a empezar hablando de regulación. Al final nosotros tenemos un gran código civil, es un gran código civil. Gran parte de nuestro derecho viene del derecho romano, que hacían grandes calzadas y un gran derecho, pero nuestro código civil es del año 1889. Y el código civil dice que un bien inmueble es una construcción anclada al terreno. En el siglo XIX no estaban pensando en la construcción industrializada. De hecho, ni se lo planteaban en sus sueños más raros. Claro, estamos en este siglo XXI con una necesidad de construcción de vivienda eficiente. La construcción industrializada yo creo que no es que sea no es que sea una opción, va a ser sí o sí parte de la solución, porque ataja dos problemas. Uno, la rapidez de la construcción y la eficiencia de la construcción, punto número uno. Punto número dos, ataja el problema de la mano de obra. Pero claro, el Código Civil dice que bien inmueble es el que está anclado al terreno. ¿Qué se puede hipotecar en este país y en todos los países? Un bien inmueble. Con lo cual, hay una parte de la construcción que se está realizando en una industria que, en según qué tipología de construcciones, puede suponer el 60 o el 70% del coste total de lo que sería el coste de esa construcción, de esa promoción, y que no se puede financiar o no se puede financiar hasta que no esté anclada en el terreno. Esto no va de saber quién paga la fiesta, cada cual paga su fiesta. El constructor pagará el coste de los materiales con los cuales construir y hacer esa estructura en 2D o en 3D o en madera o en hormigón o incluso en acero. El promotor tendrá que pagar el coste de la construcción, pero el problema de esto es quién pone el dinero antes. La banca no puede financiarlo. Primero, Código Civil te dice que no puedes hipotecarlo. Segundo, normativa ECO impide certificar avances fuera del terreno, fuera del solar donde se está haciendo la construcción. Entonces aquí hay un problema, porque además tenemos un problema de escalabilidad. Una empresa, un constructor industrial, si tiene que financiar esos avances en industria, su escalabilidad va a ser la escalabilidad de su working capital, con recursos propios o con recursos ajenos, pero esa va a ser toda su escalabilidad. Si tenemos que crear una industria, va a ser muy complejo. Si el promotor es quien tiene que anticipar ese equity para financiar durante ese tiempo esa construcción, primero, a nivel de TIR, le va a ser una TIR muy inferior, porque va a avanzar más equity y en un periodo más temprano. Y segundo, le va a impedir
poder hacer varias promociones al mismo tiempo, porque va a tener que destinar muchos más fondos propios a esa promoción. Pero hay soluciones. Nosotros estamos haciendo financiación de promociones con construcción industrializada. Al final es un tema de pensar, y fue un tema de pensar mucho. Yo, si quieres, te cuento en breve cómo lo hacemos. Primero, siempre reunimos a las tres partes, más el invitado de honor, que es la tasadora, y explicaré por qué. Primero, miramos con el constructor, con el promotor y nosotros el financiador, miramos cuáles van a ser los flujos de caja que todo el mundo va a aceptar y no le va a afectar, digamos, en su día a día. Y después tenemos a la tasadora, porque estamos haciendo con una tasadora de primer nivel, estamos haciendo un piloto, haciendo doble project monitoring, tanto lo que se construye en el solar como lo que se construye en industria. Y además, cuando se hace el monitoring de industria, marca las piezas construidas para esa promoción con etiquetas inteligentes con tecnología blockchain, con lo cual sí que tenemos esa trazabilidad. Nosotros sí que certificamos esos avances y avanzamos con nuestra financiación, con nuestra certificación, avanzamos y pagamos, en el préstamo promotor, pagamos a ese constructor industrial. Pero sí que es cierto que hay un riesgo que no se produce en el riesgo en la construcción tradicional, y es que el constructor industrial durante ese proceso constructivo tenga una contingencia económica. Ajá. ¿Cómo lo salvamos? Hacemos algo que fue pensar bastante, y es un contrato entre el promotor, constructor y nosotros, y es que en el momento en que pagamos ese avance de obra, pagamos esa certificación, el constructor pasa de existencias, esas piezas, a depósito de cliente. Okay. En caso de contingencia, ya podría retirar esas piezas. Al final es un tema de darle vueltas a las cosas y mirar cómo se pueden financiar las cosas, teniendo en cuenta que el riesgo de inversor se tiene que cubrir siempre. Es un tema de pensar, y creo que es un tema de sentido común. Sobre ello. Te contesto, pero primero... Por alusiones, sí, que te he visto fruncir el ceño. Vamos a ver, dos puntualizaciones. La financiación alternativa no solamente son las plataformas de crowdfunding y crowdlending. Correcto. Nosotros, los fondos de deuda, nosotros no tenemos limitación de 5 millones de euros para dar hipotecas. Podemos hacer hasta donde queramos y hasta donde nuestros inversores nos fondeen. Esa parte es una. Y después, con el tema de que has dicho de las garantías y la seguridad, nosotros hacemos una garantía hipotecaria con una hipoteca igual que sería la que hace cualquier entidad de financiación tradicional, sin más ni sin menos. O sea, es un tema bastante sencillo, ¿vale? Las plataformas de crowdfunding y crowdlending sí que pueden entrar sin límite en la parte, o con menos límites en la parte de equity. Y de cara a la financiación a largo plazo, yo creo que el capital más eficiente en vuestro caso va a ser el equity. Respecto a si tenemos colaboración entre financiación alternativa y financiación tradicional, sí. Hace tiempo que ya tenemos una relación bastante cordial. Os saludáis nos en los saludamos, pasillos, bien. Incluso compartimos alguna operación, tenemos posibilidad de hacer muchas cosas en común, pero yo creo que lo estamos haciendo bastante mal. Tenemos que dar muchos más pasos. O sea, yo creo que esto va de poner al cliente realmente en el centro y a crear una financiación que le aporte el mayor valor posible al cliente. Y está claro que la financiación tradicional, en algunos momentos de algún proyecto, o no va a poder o no va a querer entrar. Y yo lo entiendo perfectamente. Y en ese momento, en esos primeros momentos, la financiación alternativa tiene mucho sentido, ¿vale? Os comentaba antes el tema del Coliben de Barcelona, pero hay otros muchos. Por ejemplo, en una promoción, que estamos en The District, oye, en una promoción de viviendas, la banca pone siempre en sus term sheets o digamos en la aprobación de la propuesta de riesgo, le dice, oye, tienes que aportar tal cantidad de equity, tienes que tener tal porcentaje de preventas, tienes que tener tal avance de obra para que yo entre a financiarte. Nosotros podemos hacer ese puente. Y además ese puente lo podemos y lo deberíamos de pactar con la entidad financiera que nos vaya a sacar. ¿Por qué? Porque tiene mucho más sentido que le damos al cliente la solución global entre los dos financiadores, porque al final vamos a entrar dos financiadores. Tiene mucho sentido que él no ponga tanto equity de inicio, que entramos con la financiación alternativa, y que después busque una financiación cuando cumpla los covenants, una financiación bancaria que es más económica que la alternativa, no hay duda. Pero yo creo que deberíamos de dar un paso atrás. ¿Por qué no creamos una minuta conjunta? Y yo esto se lo dije a Luis Martínez, que es el director general de riesgos de Banco Santander España, en otra mesa redonda.
y se puso las manos en la cabeza y me dijo, esto es un tema jurídico. Le dije, no, me vale la vuestra, que no tengo ningún problema. Si esto de las minutas se parten todas en el 99,99%, pero si utilizamos la misma minuta y vosotros os subrogáis, el cliente solamente va a tener que constituir una hipoteca, solamente va a tener que cancelar una hipoteca y solamente va a tener que pagar una vez el AJD. Yo creo que podemos aportar mucho más valor al cliente si lo ponemos realmente en el centro. Y tenemos que hablar mucho más. Y además hacerlo de verdad. Quiero decir que es una frase muy bonita. Sí. Que todos los tenemos en alguna slide puesta. Pero que la financiación alternativa, yo creo que lo de alternativo ya se ha pasado de moda. Somos alternativos, pero somos muy complementarios. O sea, y es un tema de hablar, es un tema de buscar sinergias y sobre todo es un tema de poner al cliente en el centro. Sí. Mira, yo pasé del mercado de la banca tradicional a la financiación alternativa hace casi 3 años. Y yo pasé, como le he dicho a mis antiguos compañeros, pasé del lado oscuro al lado de la fuerza. Digo, porque vamos empujando diferente. Y mira, entré en un fondo hace 3 años y el año pasado, cumpliendo 18, doblamos la producción del 2023. Y este año, 2025, estamos más que doblando en este momento la producción del 2024. Con lo cual se nos puede subir a la cabeza. Y yo siempre he pensado una cosa, y en este país somos mucho de que las empresas pensemos que el cliente se tiene que adaptar a nuestro producto. Y es justo lo contrario. Nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del cliente. Y además tenemos que emplear un capital que se utiliza muy poco en este país y en general a nivel mundial, que es el capital gris, que no es un capital financiero, es la masa gris del cerebro. Tenemos que pensar en cómo podemos aportar valor a los clientes en cada financiación. Tenemos que pensar en cómo podemos estructurar mejor cada operación para cada cliente. Tenemos que acompañar a los clientes a los cuales financiamos durante todo el camino de esa financiación. Al final, estar cerca de los clientes es algo que el coste no existe, pero sí que es cierto que le da mucho más valor al cliente.